El 14 de noviembre de 2001, en una tranquila noche de otoño, el cielo sobre Kentucky se iluminó con luces extrañas que alteraron la paz de la región y desencadenaron uno de los avistamientos de ovnis más desconcertantes y enigmáticos de los tiempos modernos. Lo que inicialmente parecía un fenómeno aislado pronto se convirtió en una serie de testimonios de residentes locales que reportaron ver luces brillantes que se movían por el cielo de manera errática e inusual. Estas luces, que se movían rápidamente y realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida, desafiaron toda explicación lógica y encendieron un fuego de especulación sobre la posibilidad de que los seres humanos no estuviéramos solos en el universo. Al principio, las luces fueron vistas por un pequeño número de personas en áreas rurales de Kentucky, pero rápidamente la noticia se expandió. En cuestión de horas, cientos de personas comenzaron a compartir historias similares, todas ellas de luces brillantes que cambiaban de dirección con una rapidez inusitada, desapareciendo repentinamente y reapareciendo en otros puntos del cielo. En su mayoría, los testigos coincidían en que las luces no se parecían a aviones, satélites o cualquier otro objeto volador conocido. Su comportamiento parecía no seguir ninguna regla conocida de vuelo. El misterio se intensificó cuando las luces comenzaron a realizar maniobras imposibles para cualquier aeronave convencional. Los testimonios aseguraban que las luces cambiaban de forma y tamaño, y en algunos casos, parecían moverse a una velocidad impresionante, antes de desaparecer de repente, solo para regresar en otra parte del cielo, como si se estuvieran burlando de la lógica. Lo que comenzó como una observación aislada en una pequeña localidad rural se transformó en un fenómeno inexplicable que inquietó a los residentes y que se extendió rápidamente en las noticias locales. ¿Qué estaban viendo estas personas? ¿Era un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O había algo más en juego? Algunas teorías comenzaban a surgir, mientras que las autoridades, que en un principio trataban de minimizar el evento, se veían arrastradas por la creciente preocupación pública. A medida que los testimonios se acumulaban, la intriga sobre la presencia de fenómenos inexplicables en el cielo de Kentucky solo aumentaba. En este video, exploraremos los eventos ocurridos esa noche, los testigos que compartieron sus relatos, las teorías que se han desarrollado, y el impacto que este misterio sigue teniendo. El misterio comenzó en una pequeña localidad del este de Kentucky, donde un hombre llamado Johnny, mientras paseaba por su propiedad, levantó la vista hacia el cielo y observó algo que no podía explicar. Era una noche clara, el aire fresco y las estrellas brillaban intensamente, pero entre ellas, una luz brillante comenzó a moverse de manera errática, desafiando cualquier lógica. En un principio, Johnny pensó que podía ser un avión, pero pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. La luz no se comportaba como un avión ni como un satélite, y lo más extraño de todo era que cambiaba de dirección de manera abrupta, moviéndose a gran velocidad sin ningún tipo de sonido. Fue entonces cuando se percató de que lo que estaba viendo no era un fenómeno común. Johnny intentó llamar a algunos amigos para que también lo observaran, pero la sorpresa no tardó en convertirse en temor cuando más personas comenzaron a ver lo mismo. Durante la misma noche, varios residentes de Kentucky comenzaron a reportar avistamientos similares, todos ellos describiendo luces que no solo se movían en patrones erráticos, sino que desaparecían y reaparecían en diferentes lugares del cielo. Las descripciones coincidían en gran medida. Luces de un color amarillo intenso, moviéndose a gran velocidad y realizando giros y cambios de dirección que no correspondían a ninguna aeronave conocida. Lo más desconcertante fue la falta de ruido. Las luces se movían rápidamente, pero no emitían ningún sonido. No había motores ni el zumbido que uno esperaría de un avión o un helicóptero, lo que dejaba a los testigos perplejos. La situación se volvió aún más extraña cuando, al observar las luces con más atención, varios residentes afirmaron haber visto cómo se transformaban o cambiaban de forma, como si la luz estuviera siendo manipulada por algún tipo de fuerza invisible. La descripción de los eventos, ahora compartida por cientos de testigos, empezó a captar la atención de los medios locales, y las autoridades fueron rápidamente notificadas.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no se hicieron esperar. Los primeros en responder intentaron restar importancia al fenómeno, sugiriendo que podrían ser meteoritos o incluso luces provenientes de instalaciones militares cercanas. Sin embargo, a medida que los testimonios se acumularon, quedó claro que algo mucho más complejo estaba ocurriendo. Las luces parecían tener una inteligencia propia, un comportamiento que no podía ser explicado por ninguna de las teorías convencionales. La noticia de las luces extrañas en el cielo comenzó a difundirse rápidamente por todo Kentucky, y lo que inicialmente parecía un avistamiento aislado se transformó en un fenómeno colectivo. A medida que las personas compartían sus historias, más y más testigos comenzaron a verse involucrados en el misterio. La gente comenzó a preguntarse si lo que estaban presenciando era algún tipo de broma, un fenómeno meteorológico poco común, o, en el peor de los casos, algo relacionado con una visita extraterrestre. Mientras algunos intentaban racionalizar lo sucedido con teorías de aviones militares, meteoritos o fenómenos atmosféricos, la mayoría no podía dejar de sentir una creciente sensación de incertidumbre. La gente comenzó a reportar que las luces no solo eran visibles a simple vista, sino que se movían de una manera que desafiaba toda explicación lógica. Algunos incluso afirmaron haber visto las luces realizando formaciones en el cielo, como si estuvieran siguiendo un patrón predeterminado, algo que no se parecía en absoluto a un avión o un satélite. En el mismo momento en que los avistamientos continuaban, la pregunta más grande de todas comenzaba a rondar la mente de los residentes: ¿estamos siendo observados por seres de otro mundo? Las especulaciones no tardaron en surgir, y las teorías más extremas comenzaron a circular, dejando que el misterio tomara una dimensión aún más inquietante. Mientras los medios de comunicación cubrían el fenómeno, las autoridades se vieron presionadas a hacer una declaración pública. Sin embargo, sus explicaciones fueron vagas y, para muchos, insatisfactorias. El caso de las luces de Kentucky había tomado una vida propia, y la verdad detrás de lo que estaba sucediendo seguía siendo un misterio. Los testimonios de los testigos, aunque similares en muchos aspectos, variaban en algunos detalles, lo que hacía aún más fascinante el misterio. Algunos reportaron ver luces solitarias que se movían de manera errática, cambiando de dirección con una rapidez imposible de seguir, mientras que otros afirmaban haber visto varias luces en formación, realizando maniobras tan complejas que no se parecían a nada conocido. La mayor coincidencia entre todos los testigos era la descripción de las luces: brillaban con una intensidad cegadora, y se desplazaban con una velocidad y agilidad que no encajaban con ninguna aeronave convencional. Varios de los testigos también afirmaron que las luces cambiaban de color, pasando de blanco brillante a un tono más cálido, incluso rojizo. Algunos llegaron a describir cómo las luces parecían dividirse en múltiples puntos brillantes antes de fusionarse nuevamente en una sola, lo que desconcertó aún más a los observadores. Algunos también relataron que las luces se detenían repentinamente en el aire, antes de desaparecer por completo, solo para reaparecer en otro lugar del cielo, a veces mucho más lejos de donde habían sido vistas por última vez. Un testigo, James, relató cómo vio un grupo de luces que se movían juntas en formación, pero lo más desconcertante fue cuando las luces cambiaron de dirección de forma tan repentina y rápida que parecía como si estuvieran controladas por una inteligencia superior. James, al igual que otros, no podía imaginar que lo que veía pudiera ser alguna aeronave de los gobiernos de los Estados Unidos o cualquier otra nación. Las luces no seguían las leyes conocidas de la física, y ese fue el punto de inflexión para muchos de los que las vieron. Este no era un fenómeno ordinario. El caso de los ovnis de Kentucky, aunque resuelto de manera oficial como un fenómeno no identificado, sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión del mundo. Las luces en el cielo, los movimientos imposibles y la sensación colectiva de que algo más grande estaba sucediendo, nos dejan con más preguntas que respuestas. A pesar de los intentos de explicaciones convencionales, el misterio persiste, y la duda sigue siendo una constante. ¿Qué era lo que vieron aquellos residentes de Kentucky aquella noche? ¿Qué significado tiene este fenómeno? La incógnita sigue flotando,
como las luces que desaparecieron sin dejar rastro. Este caso, como muchos otros grandes misterios de la humanidad, nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. A menudo, lo que percibimos como lo normal se ve alterado por fenómenos inexplicables que nos empujan a cuestionar la realidad tal como la conocemos. La ciencia y la lógica pueden darnos respuestas, pero siempre quedará algo que nos elude, algo que no se puede explicar con la simple razón. Los ovnis de Kentucky son solo uno de los muchos casos que nos recuerdan lo vasto e inexplorado que sigue siendo el universo, y cómo nuestros propios límites de conocimiento continúan desafiados por lo desconocido. Al final, lo que queda es el misterio en sí, el enigma que no se resuelve y que persiste a lo largo del tiempo. El caso de los ovnis de Kentucky sigue siendo una de las muchas historias no resueltas que acumulan polvo en los archivos de la historia, pero también una de esas leyendas que nos mantienen mirando al cielo, con la esperanza de que algún día, tal vez, lleguemos a descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche, porque, como ocurre con todos los grandes misterios de la humanidad, algunas preguntas parecen tener respuestas que solo el tiempo, o el universo, se atreverán a revelar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.